La sangre corría por el rostro de Kira mientras apoyaba la espalda contra la áspera pared de piedra, luchando por controlar su respiración agitada. La partida de caza alienígena detectaría cualquier sonido. Sus sentidos auditivos eran muy superiores a los de los oídos humanos. 20 metros más abajo, 3 azuranos de piel azul distintiva se movían entre la densa maleza, con movimientos fluidos y depredadores. Uno de ellos portaba una hoja curva que reflejaba la luz carmesí del sol poniente, aún manchada con la sangre de su compañero. 3 días antes, su cápsula de escape se había estrellado en esta región inexplorada de Próxima Centauri B, un mundo que la expedición había designado únicamente para observación preliminar. Ahora, Kira era la única superviviente, armada solo con un cuchillo de caza, su entrenamiento y una desesperada voluntad de vivir. «Encuentren a la criatura del cielo», siseó el azurano más alto, su voz se escuchó claramente en el aire inmóvil. «Los ancianos exigen que traigamos viva a la intrusa. Posee conocimiento de las estrellas». Kira se apretó aún más en la sombra del afloramiento rocoso. La herida en su sien palpitaba, pero no podía permitirse perder el conocimiento. No aquí, no ahora. El paquete de supervivencia que había rescatado de los restos contenía suministros médicos suficientes para mantenerse en pie un día más, quizá 2. Se negaba a considerar la alternativa después de eso. La cacería había comenzado en el momento en que su cápsula atravesó la atmósfera, iluminando el cielo como un meteoro. En cuestión de horas, los azuranos habían rodeado el lugar del impacto. Herbes había intentado establecer comunicación, el protocolo estándar de primer contacto, pero los nativos respondieron con una lluvia de flechas que le atravesaron la garganta antes de que pudiera terminar su saludo. La comandante Ellis había luchado ferozmente, comprándole a Kira unos minutos preciosos para escapar hacia la naturaleza alienígena. Ahora estaba sola en un planeta a 16 billones de kilómetros de la Tierra, perseguida por seres cuya cultura e intenciones apenas podía comprender. Kira estudió el terreno que tenía por delante. La cordillera ofrecía un refugio potencial, pero alcanzarla significaba cruzar un valle abierto patrullado por partidas de caza. La densa jungla a sus espaldas estaba repleta de depredadores cuyos aullidos resonaban en la noche. Ninguna opción prometía seguridad, pero quedarse quieta significaba una captura segura. A medida que el crepúsculo se profundizaba, la partida de caza de abajo se adentró en el bosque. Kira aprovechó su momento, descendiendo la ladera rocosa con cuidadosa precisión. Sus botas no hacían ruido sobre la tierra blanda mientras se dirigía hacia la base de la montaña más cercana. Las lunas gemelas de Próxima Centauri B comenzaron a elevarse, bañando el paisaje en un espeluznante resplandor azul violáceo que convertía el bosque alienígena en una escena de alguna pesadilla primordial. Una rama se partió cerca. Kira se congeló, con el cuchillo ya en la mano. De entre las sombras surgió una figura distinta a la de los cazadores, más pequeña, con una piel del azul pálido del cielo matutino en lugar del profundo azur de los guerreros. Los ojos del azurano se abrieron de par en par al verla, sus 4 pupilas expandiéndose en lo que Kira esperaba que fuera sorpresa en lugar de agresión. Se miraron el uno al otro, sin moverse, sin respirar. El joven azurano no llevaba armas. En su lugar, un tosco paquete hecho de fibras tejidas colgaba de un hombro. Después de lo que pareció una eternidad, la criatura extendió una mano de 6 dedos, con la palma hacia arriba, revelando una pequeña piedra tallada que brillaba con bioluminiscencia. «Terres», dijo el alienígena, tocándose el pecho con la mano libre. «Terres». Kira dudó, con el cuchillo todavía en alto. El primer contacto ya había salido catastróficamente mal una vez. Pero algo en la postura del alienígena, una vulnerabilidad, una curiosidad, detuvo su mano. «Kira», respondió con cautela, presionando su propia palma contra su pecho. Las crestas faciales del alienígena se ondularon en lo que podría haber sido una sonrisa. «Kra», repitió, el nombre sonando extraño en su lengua bifurcada. Antes de que pudiera responder, llamadas distantes resonaron por el bosque. La partida de caza había cambiado de dirección. La expresión de Terres se transformó al instante, las crestas aplanándose contra su cráneo en lo que Kira instintivamente entendió como miedo.
El alienígena la agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente, tirando de ella hacia un denso matorral. El instinto de supervivencia de Kira le gritaba que se resistiera, que se liberara y corriera. Pero algo más profundo, la misma intuición que la había mantenido con vida en innumerables ocasiones, le dijo que confiara en este encuentro inesperado. Juntos, se deslizaron entre la maleza. A medida que las llamadas de los cazadores se hacían más fuertes, sus sombras se alargaban a la luz de la luna como espectros que se extendían. Terres presionó un dedo sobre los labios de Kira y luego sobre los suyos. Un gesto tan humano que la sorprendió momentáneamente. Mientras se agazapaban en silencio, se dio cuenta con una claridad repentina de que ya no solo estaba siendo cazada. Se había convertido en un peón en algo mucho más complejo, una lucha entre facciones de una civilización que la humanidad nunca tuvo la intención de encontrar. Y de alguna manera, a los ojos de esta criatura alienígena, ella representaba algo que valía la pena proteger. Las llamadas de los cazadores se desvanecieron en la distancia. Terres tiró de la manga de Kira, señalando hacia las montañas con urgencia. La noche caía rápidamente, y con ella llegaban nuevos peligros. Sin mejores opciones, Kira asintió, aceptando el plan tácito. Juntos, humana y alienígena, comenzaron su ascenso hacia las alturas desconocidas de este extraño mundo. Mientras, detrás de ellos, docenas de cazadores de piel azul continuaban su búsqueda implacable, sus antorchas perforando la oscuridad como estrellas vengadoras. El amanecer rompió sobre las montañas, revelando un paisaje tan hermoso como aterrador. Picos irregulares se alzaban a través de un mar de niebla, sus caras de piedra talladas por vientos que aullaban con la furia de antiguas bombas. Kira y Terres se habían refugiado en una cueva poco profunda a mitad de la ladera oriental, el agotamiento finalmente superando su miedo. Kira se despertó y encontró a Terres examinando su herida con dedos suaves. El tacto del alienígena era fresco, casi calmante contra su piel febril. Cuando Terres vio que estaba despierta, abrió su paquete y sacó un puñado de hojas machacadas con un penetrante olor medicinal. No, dijo Kira, apartándose. No puedo. Terres emitió un suave chasquido que de alguna manera transmitía exasperación. Señaló la herida, luego las hojas, y después hizo un gesto que inequívocamente significaba infección. Con la otra mano, imitó lo que sucedería si la herida no se trataba. Una exhibición teatral de sufrimiento y muerte que habría sido cómica en otras circunstancias. Está bien, cedió Kira. Pero si me envenenas, me sentiré extremadamente decepcionada. La pasta ardió como fuego al ser aplicada, haciendo que Kira se mordiera el labio hasta sangrar. Pero el dolor disminuyó rápidamente, reemplazado por una sensación de adormecimiento. Terres asintió, aparentemente satisfecho, y devolvió las hierbas restantes a su paquete. Gracias, dijo Kira, tocándose la sien con delicadeza. La hinchazón ya parecía haber disminuido. Terres, ¿por qué me estás ayudando? El alienígena inclinó la cabeza, claramente luchando por comprender sus palabras. En lugar de intentar responder, volvió a buscar en su paquete y sacó un trozo plano de corteza. Con una piedra afilada, comenzó a dibujar formas toscas pero reconocibles que contaban una historia. Primero un círculo con líneas radiantes, el Sol. Luego, varios círculos más pequeños, planetas. Un planeta tenía una marca distintiva, que Terres indicó que era su ubicación actual. Luego vinieron formas que Kira reconoció como naves espaciales. No las naves primitivas que podría haber esperado, sino diseños sofisticados que sugerían una tecnología avanzada. Terres señaló estos dibujos, luego a Kira, alzando sus ojos de 4 pupilas en señal de pregunta. Sí, confirmó ella. Vine de más allá de tu mundo en una nave, un vehículo que viaja entre las estrellas. El alienígena asintió con entusiasmo, añadiendo más al dibujo, figuras con armas levantadas rodeando una nave estrellada. Luego, separados de estos, otro grupo de figuras con lo que parecían ser libros o tablillas. Terres se señaló a sí mismo y luego al segundo grupo. No estás con los cazadores, dijo Kira lentamente. Son, ¿qué? Eruditos, científicos. Terres no podía entender las palabras,
pero pareció captar su comprensión. Añadió más al dibujo: el grupo de guerreros sosteniendo lo que parecían ser artefactos antiguos, mientras que el grupo de eruditos estudiaba las estrellas a través de lo que solo podían ser telescopios. Una sociedad dividida, murmuró Kira. Los que miran hacia atrás contra los que miran hacia arriba. Las crestas faciales del alienígena se ondularon en lo que empezaba a reconocer como un gesto de acuerdo. Añadió un último detalle al dibujo: una estructura en lo alto de las montañas donde el grupo de eruditos parecía estar reunido. Terres señaló esta estructura y luego hacia los picos más altos. ¿Ahí es donde vamos?, preguntó Kira. ¿Tu gente? ¿Me ayudarán? Antes de que Terres pudiera responder, un sonido desde fuera de la cueva los heló a ambos. La llamada distintiva de la partida de caza, mucho más cerca que antes. Los habían rastreado. Terres apagó su pequeño fuego con un puñado de tierra, indicándole a Kira que recogiera sus pocas posesiones. Necesitarían moverse rápidamente, escalar más alto en las montañas donde las partidas de caza podrían no seguirlos. Mientras salían de la cueva hacia la dura luz de la mañana, Kira vio por primera vez el valle de abajo. Docenas de figuras azules se movían por el bosque, su patrón de búsqueda metódico e implacable. Ya no era solo una partida de caza. Era un ejército. Terres tiró de su manga, señalando un sendero casi invisible que ascendía por las montañas. Su viaje sería traicionero, pero la alternativa era impensable. Con una última mirada a la fuerza que se acercaba, Kira siguió a su guía alienígena hacia lo más profundo de lo desconocido. El sendero de la montaña se estrechaba a medida que subían, obligándolos a presionar sus espaldas contra la pared del acantilado para evitar la caída abrupta. El viento aullaba a través de los pasos, trayendo consigo un fino polvo que cubría su piel y ropa. Los pulmones de Kira ardían con cada respiración. El aire enrarecido a esta altitud convertía cada paso en una batalla. Terres se movía con la gracia segura de quien había nacido en este entorno, deteniéndose ocasionalmente para ayudar a Kira a navegar por secciones particularmente difíciles. La fuerza del alienígena contradecía su complexión delgada. Varias veces atrapó a Kira cuando resbalaba, evitando caídas que habrían terminado su viaje permanentemente. A mediodía, habían subido lo suficiente como para mirar hacia el valle. Las partidas de caza todavía eran visibles, pero su avance se había ralentizado mientras debatían qué camino seguir. Kira se permitió un momento de esperanza. Quizás podrían llegar con la gente de Terres antes de que los cazadores los alcanzaran. Esa esperanza duró poco. Al doblar una curva en el sendero, se encontraron con una vista que heló la sangre de Kira: un puesto de avanzada tallado en la ladera de la montaña, ocupado por 3 guerreros de piel azul cuya armadura y armas coincidían con las de los cazadores de abajo. Terres empujó a Kira hacia atrás antes de que los vieran, gesticulando frenéticamente para que guardara silencio. Se retiraron a un pequeño afloramiento rocoso que ofrecía un refugio mínimo. No podemos avanzar y no podemos retroceder, susurró Kira, aunque sabía que Terres no podía entender sus palabras. ¿Y ahora qué? El alienígena estudió el terreno con una intensidad concentrada. Después de un momento, señaló una estrecha grieta en la pared de roca, apenas visible a menos que uno supiera que estaba allí. Un camino oculto, quizás conocido solo por la facción de eruditos de Terres. El pasaje era tan estrecho que Kira tuvo que quitarse la mochila y empujarla delante de ella. Rocas afiladas rasgaban su ropa y piel mientras avanzaba centímetro a centímetro, luchando contra la claustrofobia con cada movimiento. Terres la siguió. Su esbelto cuerpo le permitía pasar más fácilmente. La grieta finalmente se ensanchó en un túnel que se adentraba en la montaña. Ninguna luz penetraba aquí, y Kira se vio obligada a depender solo del tacto hasta que Terres sacó otra de las piedras bioluminiscentes de su paquete, bañando su entorno en un pálido resplandor verde. El túnel no era natural. Secciones lisas se alternaban con pasajes más toscos, sugiriendo que había sido parcialmente tallado por manos inteligentes. Símbolos antiguos cubrían algunas paredes, patrones geométricos intercalados con lo que podría haber sido escritura. Terres se detenía ocasionalmente para examinarlos, sus dedos trazando las tallas con reverencia. ¿Tus antepasados hicieron esto?, preguntó Kira,
olvidando momentáneamente que no compartían un idioma común. Para su sorpresa, Terres asintió, aunque no estaba claro si era en respuesta a su pregunta específica o simplemente reconociendo la importancia del lugar. El alienígena señaló un símbolo en particular que se repetía a lo largo de las tallas, una espiral rodeando un punto de luz. Viajeros, de estrellas, dijo Terres en un inglés con fuerte acento, tocando el símbolo y luego señalando hacia arriba. Kira lo miró conmocionada. Tú, entiendes nuestro idioma. Terres hizo un gesto que indicaba un poco. Se tocó la cabeza y luego tocó suavemente la frente de Kira. Aprender rápido. Has estado aprendiendo de mí, se dio cuenta Kira, mientras viajábamos. ¿Cómo es eso posible? Gente, de Terres, conecta mentes, luchó el alienígena con las palabras. No todos. Asuranos. Una forma de telepatía o aprendizaje acelerado. Cualquiera de las dos representaría una ventaja evolutiva que la humanidad no podría igualar. Kira consideró las implicaciones. Si algunos asuranos poseían esta habilidad, podría explicar la división social que Terres había ilustrado. Una facción que podía compartir conocimiento directamente desarrollaría naturalmente valores diferentes a los que no tenían la habilidad. Los cazadores, dijo lentamente, no tienen este don. Sin don, confirmó Terres. Ellos temen. Lo que no entienden, destruyen. El paralelismo con ciertos capítulos de la historia humana no pasó desapercibido para Kira. Y por eso nos atacaron de inmediato. Vieron nuestra tecnología como una amenaza. Sí, creen que estrellas pertenecen a dioses, no para gente. La expresión de Terres se volvió grave. Te matarán. Tomarán conocimiento de tu nave. Usarán contra eruditos. Las implicaciones políticas se estaban volviendo más claras. Kira no era solo una curiosidad o una amenaza. Representaba un arma potencial en un conflicto ideológico que probablemente se había estado gestando durante generaciones. ¿Y tu gente, los eruditos, qué quieren de mí? Terres dudó, buscando las palabras correctas. Aprender. Compartir. Crecer. Señaló de nuevo el símbolo de la espiral. Hace mucho, nuestra gente vino de estrellas. Cazadores olvidan. Eruditos recuerdan. Antes de que Kira pudiera hacer más preguntas, un sonido distante resonó en el túnel. La inconfundible resonancia de piedra golpeando piedra. Alguien más había descubierto el pasaje oculto. Cazadores, susurró Terres, apagando la piedra bioluminiscente. Ven, debemos apurarnos. En total oscuridad, continuaron avanzando, guiados solo por la memoria de Terres del camino y la corriente de aire frío que sugería una abertura más adelante. El entrenamiento de Kira la había preparado para muchos escenarios, pero tropezar por un laberinto alienígena mientras era perseguida por guerreros hostiles no había sido cubierto en ningún manual de supervivencia exoplanetaria. El túnel comenzó a inclinarse hacia arriba y el aire se volvió más fresco. Una luz tenue apareció más adelante, no la dura luz del sol de la superficie, sino un resplandor más suave y difuso. Al acercarse a la salida, Terres se detuvo de repente, levantando una mano en señal de advertencia. Espera, susurró. Escucha. Kira aguzó el oído. Más allá de los sonidos de la persecución a sus espaldas, detectó algo más en la cámara de adelante. Voces que hablaban en el lenguaje musical de los asuranos, pero con una urgencia que trascendía la barrera del idioma. La expresión de Terres se descompuso. Demasiado tarde, dijo. Cazadores allí también. Estaban atrapados entre dos grupos de guerreros, sin donde correr y sin forma de luchar. Kira empuñó su cuchillo, un arma patética contra los sofisticados arcos y espadas de los cazadores asuranos, pero mejor que nada. ¿Cuántos adelante? Preguntó. 3, quizás 4. Terres miró hacia atrás, por donde habían venido. Más detrás. Kira sopesó sus opciones. Luchar era un suicidio. Rendirse significaba una muerte segura o, peor aún, ser utilizada como una herramienta en un conflicto alienígena. Tenía que haber otra manera. Estudió la entrada de la cámara de adelante. La luz sugería un espacio grande,
posiblemente con múltiples salidas. Si pudieran crear una distracción. Terres, dijo con urgencia. ¿Confías en mí? El alienígena la miró a los ojos, sus 4 pupilas dilatándose ligeramente. Sí. Entonces, sigue mi ejemplo. La cámara más allá del túnel era más grande de lo que Kira había anticipado, una caverna natural ampliada por medios artificiales hasta convertirse en lo que parecía un espacio ceremonial. Plataformas de piedra a diferentes alturas rodeaban un área central donde 3 cazadores azuranos examinaban lo que solo podía describirse como un observatorio primitivo. Agujeros en el techo distante permitían que haces de luz golpearan puntos específicos en el suelo donde se habían colocado marcadores de metal para rastrear los movimientos celestiales. Kira y Terres se agazaparon en las sombras de la entrada del túnel, observando. Los cazadores aún no los habían notado, demasiado absortos en su profanación del sitio de los eruditos. Un guerrero estaba destruyendo sistemáticamente los instrumentos astronómicos, mientras que otro recogía pergaminos y tablillas de los nichos en las paredes. «Toman conocimiento», susurró Terres, la ira evidente incluso en su limitado vocabulario. «Quemar después». Detrás de ellos, los sonidos de la persecución se hicieron más fuertes. Tenían minutos, como mucho, antes de ser descubiertos desde ambas direcciones. Kira escaneó la cámara, notando múltiples salidas en el lado opuesto. Si pudieran cruzar sin ser vistos. Una idea se formó, desesperada, pero con una pequeña posibilidad de éxito. Se quitó la chaqueta y comenzó a rasgarla en tiras. «¿Qué haces?», preguntó Terres. «Creando una distracción», respondió Kira, envolviendo las tiras alrededor del mango de su cuchillo. «Hay algo inflamable en tu paquete». «Resina de árbol», pareció entender Terres. Sacó un pequeño recipiente de lo que parecía savia de árbol, que Kira aplicó inmediatamente a su antorcha improvisada. Usando su encendedor de emergencia, una de las pocas piezas de tecnología que había rescatado, prendió el bulto. «Cuando lance esto, corre hacia esa salida», señaló el pasaje más lejano. «No me esperes». Terres sacudió la cabeza con firmeza. «Juntos». No había tiempo para discutir. Los sonidos del túnel detrás de ellos se habían convertido en pasos distinguibles. Kira respiró hondo, apuntó y arrojó la antorcha en llamas hacia la pila de pergaminos que los cazadores habían reunido. El efecto fue inmediato y dramático. Los antiguos papeles se encendieron con una fuerza explosiva, enviando una columna de llamas y humo acre. Los cazadores reaccionaron con gritos de alarma, corriendo hacia el fuego y alejándose de las salidas. «Ahora», siseó Kira, y corrieron a través de la cámara. Habían cubierto la mitad de la distancia cuando un grito a sus espaldas señaló su descubrimiento. Una flecha silbó junto a la cabeza de Kira, incrustándose en el suelo de piedra a centímetros de su pie. Un segundo disparo no fallaría. Terres se desvió de repente hacia una de las plataformas de piedra, gesticulando frenéticamente para que Kira la siguiera. Al llegar, el alienígena presionó una secuencia específica de símbolos tallados en su base. Una sección del suelo se deslizó, revelando un estrecho pozo con agarres cortados en sus lados. «Abajo», ordenó Terres, bajando ya por la abertura. Kira no dudó. Metió las piernas en el pozo y comenzó a descender mientras las flechas repiqueteaban contra la piedra de arriba. La abertura se cerró automáticamente una vez que ambos estuvieron dentro, sumergiéndolos en la oscuridad, rota solo por una tenue luz que se filtraba desde abajo. Descendieron rápidamente, los sonidos de la persecución amortiguados y luego silenciados por completo por la gruesa piedra que los rodeaba. Después de lo que pareció una eternidad de bajar, los pies de Kira tocaron tierra firme. Habían llegado a otro túnel, este con una suave pendiente descendente. «¿A dónde lleva esto?», preguntó, su voz resonando ligeramente en el espacio confinado. «A la verdad», respondió Terres crípticamente, sacando otra piedra bioluminiscente de su aparentemente inagotable suministro. «Ven». El túnel era más antiguo que el anterior, sus paredes sin marcas de tallas o símbolos. Caminaron en silencio durante casi una hora, el pasaje ensanchándose gradualmente hasta abrirse en una caverna tan vasta que la luz de Terres no podía iluminar el techo ni las paredes lejanas.
A medida que se adentraban, Kira comenzó a distinguir formas en la oscuridad. Enormes estructuras que al principio parecían formaciones rocosas naturales, pero que al examinarlas más de cerca se revelaron como construcciones artificiales. Patrones geométricos demasiado precisos para ser naturales, superficies demasiado lisas para haber sido formadas por procesos geológicos. ¿Qué es este lugar?, susurró Kira, su voz tragada por la inmensidad del espacio. Terres la condujo hacia el centro de la caverna, donde una plataforma circular se elevaba del suelo. A medida que se acercaban, las luces comenzaron a activarse por todo el espacio. No el cálido resplandor de las llamas, sino la fría y constante iluminación de la tecnología. Hogar, dijo Terres simplemente. Primer hogar. La caverna estaba ahora completamente iluminada, revelando lo que la mente de Kira inicialmente se negó a aceptar. El casco roto de una nave espacial, de escala colosal, parcialmente incrustado en la roca, como si se hubiera estrellado allí eones atrás. A su alrededor, se habían construido estructuras utilizando una combinación de materiales de la nave y piedra local. Un asentamiento preservado como un sitio arqueológico. Tu gente vino de las estrellas, susurró Kira, la comprensión finalmente amaneciendo. Esta es su nave colonial. Terres asintió solemnemente. Hace mucho tiempo. Muchas generaciones. Nave dañada. No pudo partir. Y con el tiempo, algunos de los tuyos olvidaron sus orígenes. Crearon mitos sobre las estrellas en lugar de recordar la verdad. Sí, cazadores dicen que estrellas son dioses, prohibido alcanzar. Terres señaló la antigua nave. Eruditos guardan verdad. Esperan que gente de estrellas regrese. Las implicaciones eran asombrosas. Los azuranos no eran nativos de este mundo. Eran descendientes de viajeros espaciales, posiblemente de una civilización mucho más avanzada que la de la humanidad. Su actual regresión tecnológica representaba miles de años de conocimiento perdido, preservado solo en fragmentos por la facción de los eruditos. Y ahora hemos llegado nosotros, dijo Kira. Solo que no de donde vinieron tus antepasados. Diferentes estrellas, mismo espíritu. La expresión de Terres se iluminó. Tú nos ayudas a recordar, nosotros te ayudamos a sobrevivir. Antes de que Kira pudiera responder, nuevas luces comenzaron a activarse en toda la caverna. De aberturas en las paredes surgieron docenas de azuranos, su piel del mismo azul pálido que la de Terres. Se acercaron con cautela, sus expresiones variando desde el miedo hasta el asombro al contemplar a la humana en medio de ellos. Un azurano mayor con elaboradas marcas en su rostro se adelantó, dirigiéndose a Terres en su idioma nativo. Se produjo una rápida conversación, con Terres gesticulando frecuentemente hacia Kira y el techo, presumiblemente indicando la superficie y las partidas de caza. Finalmente, el anciano se volvió hacia Kira y habló en un inglés entrecortado. Bienvenida, viajera estelar. Mucho tiempo hemos esperado este día. Hablas mi idioma, dijo Kira, asombrada. Algunas palabras de viejos registros. El anciano señaló la nave. Tu especie visitó antes, hace mucho tiempo. Esta revelación golpeó a Kira como un golpe físico. La humanidad no tenía registro de contactos previos con civilizaciones alienígenas, y mucho menos una que hubiera visitado este planeta específico. O el anciano estaba equivocado, o había aspectos de la historia humana que habían sido borrados deliberadamente de los registros. Eso es imposible, dijo ella. Nunca hemos estado aquí antes. Ni siquiera habíamos salido de nuestro propio sistema solar hasta ahora. El anciano intercambió miradas con Terres. Quizás diferentes humanos. O tus líderes guardan secretos. La última posibilidad era inquietantemente plausible. Los programas espaciales de la Tierra siempre habían estado entrelazados con agendas militares y políticas. ¿Podría haber habido misiones clasificadas, naves exploratorias enviadas hace siglos que nunca regresaron? ¿Naves cuya existencia misma fue luego purgada del conocimiento público? No lo sé, admitió Kira, pero necesito averiguarlo. Necesito regresar con mi gente. La expresión del anciano se volvió grave. Cazadores controlan superficie. Te buscan a ti, a tu nave.
Mi nave está destruida, dijo Kira. Pero hay una baliza. Si puedo activarla, mi gente enviará ayuda. ¿Baliza aún funciona?, preguntó Terres. Los sistemas de emergencia están diseñados para sobrevivir a impactos. Si puedo llegar a ella, sí, debería funcionar. El anciano consultó con varios otros asuranos antes de volverse hacia Kira. Te ayudaremos a llegar a la baliza. Pero debemos movernos rápido. Cazadores buscan en cuevas ahora. ¿Por qué se arriesgarían por mí?, preguntó Kira. Porque, dijo el anciano, señalando la antigua nave espacial, recordamos lo que los cazadores olvidan. Las estrellas son el futuro, no el pasado. Tu llegada lo demuestra. Tocó el símbolo de la espiral en su pecho, el mismo que Kira había visto en las tallas del túnel. El ciclo continúa. Un joven asurano entró corriendo en la cámara, hablando urgentemente con el anciano. La noticia, fuera cual fuera, causó una preocupación inmediata entre los eruditos. Cazadores encontraron pasajes antiguos, tradujo Terres. Vienen hacia aquí. Muchos guerreros. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Kira. No mucho. Horas, quizás menos. El anciano dio órdenes rápidas, y la comunidad de eruditos se puso en acción. Algunos comenzaron a reunir artefactos y textos antiguos, mientras que otros recuperaban armas que parecían más ceremoniales que prácticas. Los eruditos claramente no estaban acostumbrados a luchar. ¿Tienen armas?, preguntó Kira. Pensé que su facción era pacífica. Pacífica, sí. Tonta, no. El anciano dirigió su atención a un grupo de asuranos que desvelaban lo que parecían ser armas de energía rescatadas de la antigua nave. Alguna tecnología aún funciona, usada solo para defensa. Terres se acercó con un pequeño grupo de eruditos más jóvenes. Te llevaremos a tu nave ahora, antes de que lleguen los cazadores. Kira dudó. Estas personas se ofrecían a arriesgar sus vidas para ayudarla a llegar a la baliza, potencialmente desencadenando un conflicto total con la facción de los cazadores. Las implicaciones éticas eran preocupantes. Si me voy ahora, podría evitar involucrarlos en una guerra, dijo. Los cazadores me quieren a mí, no a ustedes. El anciano negó con la cabeza. La guerra ya viene. Ha estado viniendo por generaciones. Tu llegada solo es. ¿Cuál es la palabra? Catalizador. Pero esta es su gente, argumentó Kira. ¿No hay una manera de resolver esto pacíficamente? Demostrarles la verdad a los cazadores. La verdad se ha mostrado muchas veces, respondió el anciano con tristeza. Rechazada muchas veces. Los cazadores eligen la creencia sobre la evidencia, eligen el poder sobre el conocimiento. De nuevo, el paralelismo con la historia humana era incómodo. ¿Cuántas civilizaciones habían caído porque rechazaron la evidencia científica en favor de mitos reconfortantes? ¿Cuántas guerras se habían librado? ¿Porque una facción se negó a reconocer la realidad? Entiendo, dijo Kira finalmente. ¿Cuál es su plan? Terres desplegó un mapa tosco sobre una mesa cercana, una representación de los sistemas de cuevas y el terreno de la superficie. Cazadores vigilan lugar del impacto, explicó, señalando una ubicación a varios kilómetros de la montaña. Pero no conocen todos los pasajes. Usaremos viejos túneles de mantenimiento de los días de la colonia. El anciano añadió, túneles peligrosos, no usados por generaciones, pero más rápidos que superficie. Era un plan desesperado con numerosos puntos potenciales de fallo, pero Kira no veía alternativas. Si se quedaba con los eruditos, los cazadores eventualmente los encontrarían a todos. Si intentaba llegar a la baliza sola, casi con seguridad sería capturada. Este compromiso ofrecía una pequeña posibilidad de éxito. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó. Ahora, respondió Terres. No hay tiempo que perder. El anciano se acercó a Kira con lo que parecía ser un regalo, una hoja como ninguna que hubiera visto antes. Su filo brillaba con un lustre casi líquido, y la empuñadura estaba perfectamente equilibrada para su agarre. Metal de las estrellas, explicó el anciano, de la nave. Más fuerte que armas de cazadores.
Kira aceptó la hoja con la debida reverencia. Gracias. La usaré sabiamente. Úsala para sobrevivir, corrigió el anciano. Regresa con tu gente. Cuenta la verdad de lo que encuentres aquí. Mientras una pequeña expedición se preparaba para partir, Kira se preguntó a qué verdad se refería el anciano. ¿Era simplemente la existencia de la civilización asurana? ¿O había algo más? ¿Algo conectado con el supuesto contacto humano previo que el anciano había mencionado? Esas preguntas tendrían que esperar. Por ahora, la supervivencia seguía siendo la prioridad. Con una última mirada a la antigua nave colonial, un inquietante recordatorio de cómo las civilizaciones avanzadas podían caer, Kira siguió a Terres y al pequeño equipo de eruditos hacia un estrecho pasaje que, con suerte, los llevaría a la salvación. Los túneles de mantenimiento estaban en peores condiciones de lo previsto. Siglos de desuso habían resultado en secciones derrumbadas, obligando a su pequeño grupo a navegar por desvíos traicioneros. El agua se había filtrado a través de la roca en algunos lugares, creando parches resbaladizos que ya se habían cobrado la vida de un erudito, un joven asurano que había caído en una grieta tan profunda que no podían ver el fondo. La moral estaba baja mientras se detenían a descansar en una cámara relativamente estable. Terres distribuyó barras de ración de los suministros de los eruditos, comida densa en nutrientes que sabía a arcilla pero proporcionaba la energía necesaria. Kira masticaba metódicamente, su mente repasando planes de contingencia. ¿Cuánto falta?, preguntó cuando Terres se sentó a su lado. Viaje de mediodía si no hay más derrumbes. El alienígena parecía exhausto, su piel normalmente de un azul brillante ahora opaca por la fatiga. Túnel termina cerca del borde del bosque. Luego 2 horas de viaje en superficie hasta el lugar del impacto. Y los cazadores, añadió Kira. Exploradores informan de muchos en el lugar del impacto, construyendo estructuras. Esta era una noticia preocupante. ¿Qué tipo de estructuras? Terres dudó. Plataformas rituales. Para sacrificio. La implicación era bastante clara. Si era capturada, a Kira le esperaba un destino peor que una simple ejecución. El fervor religioso de los cazadores la había transformado de una mera intrusa a una blasfema, una profanadora de su orden cósmico que requería una purificación ceremonial. Encantador, murmuró. Y supongo que las armas de su antigua nave no son portátiles. Pocas quedan. Células de energía débiles. No fiables. Terres señaló la hoja de metal estelar que Kira llevaba. Esa es la tecnología más fiable que tenemos. Genial. Un cuchillo contra un ejército de fanáticos. Las probabilidades no mejoraban. Uno de los exploradores regresó, conferenciando urgentemente con el líder de la expedición, un erudito mayor llamado Veris, que una vez fue un cazador antes de convertirse a la facción de los eruditos. Su conocimiento de las tácticas de los cazadores ya los había salvado de varias emboscadas potenciales. ¿Problemas?, preguntó Kira mientras Terres escuchaba su intercambio. Cazadores en los túneles, confirmó Terres sombríamente. Encontraron entrada cerca de la colonia. Siguen nuestro rastro. ¿Cuántos? Demasiados. ¿30? Quizás más. Su propio grupo era de 12, incluida Kira. Todos eruditos excepto Veris, y ninguno entrenado para el combate, excepto quizás el excazador. Incluso con un conocimiento superior del sistema de túneles, no podían esperar escapar o vencer a tal fuerza. Veris se acercó, su expresión solemne. Debemos separarnos, dijo en un inglés entrecortado. Algunos se quedan, retrasan a los cazadores. Otros te llevan a la nave. No, objetó Kira de inmediato. No dejaré que la gente se sacrifique por mí. Terres tradujo su protesta a Veris, quien respondió con lo que sonó como una firme insistencia. Dice que no hay elección, explicó Terres. Cazadores encontrarán colonia si no se les detiene. Todos los eruditos morirán. Todo el conocimiento se perderá. Entonces yo también me quedaré, declaró Kira. Puedo luchar. Veris negó con la cabeza enérgicamente, hablando de nuevo con Terres. Dice, tú debes vivir. Debes contarle a tu gente la verdad. Debes regresar.
La voz de Terres se suavizó. Dice, tu supervivencia es más importante que la de cualquier asurano ahora. El peso de esta declaración dejó a Kira en un silencio momentáneo. ¿Qué podría hacer que su vida fuera más valiosa que la de los eruditos que la habían protegido? ¿Qué verdad era tan importante como para justificar tal sacrificio? Antes de que pudiera presionar para obtener respuestas, los sonidos de la persecución resonaron por los túneles, el canto rítmico de los gritos de guerra de los cazadores, todavía distantes, pero cada vez más cercanos. No hay tiempo, insistió Varys, empujando físicamente a Kira hacia el túnel de adelante. Vete ahora. 6 eruditos, incluido Terres, fueron designados para continuar con Kira. Los 6 restantes se quedarían con Varys para retrasar a los cazadores el mayor tiempo posible. Mientras se preparaban para separarse, Kira se dirigió a los voluntarios. No sé cómo agradecerles, dijo, su voz espesa por la emoción. Prometo que su sacrificio no será en vano. Terres tradujo. Los eruditos se llevaron las manos a la frente en lo que parecía ser un gesto de reconocimiento o bendición. Varys se acercó a Kira una última vez, presionando algo en su mano, un pequeño cristal de datos similar en apariencia a las piedras bioluminiscentes, pero claramente de naturaleza tecnológica. Cuando estés a salvo, dijo, mira. Antes de que pudiera preguntar qué contenía, se dio la vuelta, desenfundando un arma de energía antigua que zumbaba con un poder inestable. El equipo de sacrificio se movió a posiciones defensivas, preparándose para su última resistencia. El grupo de Kira continuó adelante, los sonidos de sus compañeros desvaneciéndose detrás de ellos. Se movieron con renovada urgencia, sabiendo que cada paso los acercaba a una posible salvación, y que las vidas de sus amigos compraban. Cada uno de esos pasos. Los túneles se inclinaban gradualmente hacia arriba, el aire se volvía más fresco a medida que se acercaban a la superficie. Después de varias horas de difícil viaje, llegaron a una sección donde las raíces rompían el techo, señales de que se estaban acercando al mundo exterior. Cerca ahora, susurró Terres. Debemos estar en silencio. Cazadores patrullan el bosque. Procedieron con extrema precaución, llegando finalmente a una salida oculta parcialmente cubierta por la vegetación. El explorador se adelantó, regresando después de varios minutos tensos para informar que el área inmediata parecía despejada. Uno por uno, emergieron en el bosque alienígena. Las lunas gemelas de Próxima Centauri B iluminaban el paisaje con su espeluznante luz azul violácea, proyectando sombras dobles que parecían moverse independientemente de sus dueños. El lugar del impacto se encontraba a 2 horas de viaje hacia el noreste, a través de un terreno que ofrecía una cobertura mínima. Apenas habían cubierto medio kilómetro cuando la primera flecha golpeó el suelo a su lado. Un disparo de advertencia que anunciaba que los cazadores los habían encontrado. ¡Corran!, gritó Terres, abandonando el sigilo por la velocidad. Corrieron a través de la maleza, las ramas azotando sus rostros y cuerpos. Detrás de ellos, los gritos de guerra indicaban que los cazadores los perseguían. Kira se esforzó al máximo, su entrenamiento y sus músculos adaptados a la tierra le daban una ventaja en velocidad pura, pero la familiaridad de los asuranos con el terreno los mantenía muy cerca. Una flecha encontró su blanco en uno de los eruditos, que cayó con un grito de dolor. Otros 2 se detuvieron para ayudar a su camarada, haciendo señas al resto para que continuaran. No se detengan, gritó uno en su idioma, que Terres tradujo para Kira. Lleguen a la nave. Su grupo se había reducido a 4, Kira, Terres y otros 2 eruditos. Continuaron su huida desesperada. Los sonidos de la lucha detrás de ellos sugerían que sus compañeros se habían enfrentado a los cazadores para ganarles tiempo. El lugar del impacto apareció a la vista, un claro marcado por la cicatriz que la cápsula de escape de Kira había dejado en el dosel del bosque. Como Terres había informado, los cazadores habían construido plataformas rituales alrededor de los restos, adornándolas con símbolos que Kira reconoció como inversiones de la espiral estelar de los eruditos, perversiones del significado original que transformaban la esperanza en el futuro en miedo a lo desconocido. Allí, señaló Kira a la cápsula. Su casco estaba perforado, pero la carcasa de la baliza de emergencia seguía intacta.
Si puedo llegar al panel de comunicaciones, puedo activar la baliza. Entre ellos y la cápsula había al menos una docena de cazadores, su piel azul oscurecida casi a negro bajo la luz de la luna. Aún no habían detectado al pequeño grupo que observaba desde el borde del bosque. Necesitamos una distracción, susurró uno de los eruditos restantes. Antes de que alguien pudiera proponer un plan, el erudito ya había comenzado a moverse, rodeando el sitio para acercarse desde la dirección opuesta. El segundo erudito asintió sombríamente y se dirigió en otra dirección, dejando solo a Kira y Terres. Alejarán a los cazadores, explicó Terres. Cuando ataquen, corremos a la nave. Más sacrificios, dijo Kira con amargura. ¿Cuántos más tienen que morir para que yo llegue a casa? No por ti, corrigió Terres. Por la verdad. Por el futuro. Agarró el brazo de Kira con una fuerza sorprendente. Hay cosas por las que vale la pena morir. Antes de que Kira pudiera responder, una conmoción estalló en el otro lado del claro. Uno de los eruditos se había rebelado, disparando un arma de energía que hizo que los cazadores se dispersaran en busca de cobertura. Momentos después, el segundo erudito atacó desde otro ángulo, creando confusión entre los guardianes del ritual. Ahora, instó Terres, tirando de Kira hacia adelante. Corrieron a través del terreno abierto hacia la cápsula, aprovechando el caos. Habían cubierto la mitad de la distancia cuando un cazador los vio y dio la alarma. Las flechas comenzaron a llover a su alrededor mientras corrían, una rozando el brazo de Kira con un dolor ardiente. Terres tropezó de repente, una flecha sobresaliendo de su muslo. Kira se detuvo en seco, volviéndose. «Ve», jadeó el alienígena. «Alcanza la baliza». «No sin ti», insistió Kira, ayudando a Terres a ponerse de pie. Sosteniendo al alienígena herido, continuó hacia la cápsula, su ritmo ahora agonizantemente lento. Los cazadores convergían desde todas las direcciones, abandonando la lucha con los eruditos para centrarse en el objetivo principal. Las flechas seguían cayendo, milagrosamente sin dar en el blanco. Estaban a 20 metros de la cápsula. 10. 5. Un cazador saltó a su paso, con la hoja curva levantada para el golpe mortal. Kira soltó a Terres, desenvainando la hoja de metal estelar en un solo movimiento fluido. El golpe del cazador se encontró con su parada con un sonido como de campanas de cristal. El arma alienígena se hizo añicos contra el metal superior, dejando al cazador momentáneamente indefenso. Una ventaja que Kira explotó sin dudar, clavando su hoja en el pecho del guerrero. «Sigue adelante», le gritó a Terres, que se había desplomado contra el casco de la cápsula. Más cazadores se acercaban. Kira luchó con una eficiencia desesperada, su entrenamiento y la hoja de metal estelar dándole una ventaja que sorprendió a los guerreros. 3 cayeron ante ella, pero seguían llegando más. Un golpe de refilón le alcanzó el hombro, abriendo un corte profundo. Otro golpe casi le alcanza el cuello, fallando por milímetros. Se estaba cansando. Eran demasiados. Detrás de ella, podía oír a Terres trabajando para abrir la escotilla dañada de la cápsula. Si solo pudiera mantenerlos a raya un poco más. Una flecha le alcanzó la pierna, haciéndola caer sobre una rodilla. Los cazadores se acercaron, sus expresiones triunfantes. El guerrero más alto levantó su hoja para el golpe de gracia. Una luz cegadora brotó desde detrás de Kira, acompañada de un sonido que parecía perforar directamente su cerebro. Los cazadores retrocedieron, cubriéndose los ojos y los oídos. Kira se giró para ver a Terres de pie en la escotilla abierta, sosteniendo lo que parecía ser una bengala de emergencia del kit de supervivencia de la cápsula. Pero la luz que emitía no se parecía a ninguna bengala que Kira hubiera visto, pulsando con patrones que parecían interferir con los procesos neuronales. «¡Rápido!», gritó Terres. «El efecto es temporal». Kira cojeó hasta la cápsula, la flecha en su pierna enviando oleadas de agonía con cada paso. Se desplomó dentro y Terres selló la escotilla detrás de ellos. El interior de la cápsula estaba oscuro, excepto por las luces de emergencia que aún funcionaban con energía de respaldo. Kira se arrastró hasta la consola de comunicaciones, que había sufrido daños pero parecía operativa. ¿Qué era esa luz?,
Preguntó mientras trabajaba para activar la baliza. Herramienta de emergencia de la cápsula, explicó Terres. Diseñada para formas de vida hostiles. Afecta las vías neuronales. Kira asintió, concentrándose en la tarea. El sistema de baliza requería autenticación, que ella proporcionó a través de su implante neural, un dispositivo estándar para todos los miembros de la expedición. La consola cobró vida con un zumbido. Sistemas inicializando. Baliza operativa, anunció la IA de la cápsula con una voz tranquila que parecía absurdamente fuera de lugar en su situación actual. Transmitiendo señal de socorro en todas las frecuencias de emergencia. Tiempo de respuesta estimado, de 6 a 8 horas. Afuera, los cazadores se habían recuperado de la interrupción neuronal. Comenzaron a golpear el casco de la cápsula, sus armas creando una cacofonía de impactos metálicos. La estructura estaba diseñada para resistir la entrada atmosférica, pero no un asalto sostenido. Eventualmente, encontrarían una forma de entrar. De 6 a 8 horas, repitió Kira sombríamente. Tenemos que resistir todo ese tiempo. Terres se había desplomado en uno de los asientos de la cápsula, la flecha aún sobresaliendo de su muslo. Su piel había adquirido un tinte grisáceo que Kira supuso indicaba pérdida de sangre o shock. Déjame ayudarte con eso, dijo, moviéndose para examinar la herida. Después, insistió Terres. Mira el cristal primero. Señaló el dispositivo de almacenamiento de datos que Veris le había dado. Importante. La cápsula tenía un lector de datos universal diseñado para interactuar con posible tecnología alienígena encontrada durante la exploración. Kira insertó el cristal y se activó una pantalla holográfica. La imagen mostraba a un hombre humano mayor con un uniforme de expedición que Kira no reconoció. El diseño no se parecía a nada en uso actual, con insignias que no podía identificar. La grabación era claramente antigua, con calidad degradada y corrupción de datos periódica. Aquí el comandante James Chen de la Fuerza Expedicionaria Terrestre Prometeo, comenzó el hombre, su voz distorsionada por el tiempo. Fecha: 17 de abril de 2157. Si están viendo esto, han encontrado la civilización azurana en Próxima Centauri B, como lo hicimos nosotros hace aproximadamente 50 años. Kira miró conmocionada. 2157. La Tierra apenas había logrado viajes espaciales fiables dentro del sistema solar para esa fecha, y mucho menos la exploración interestelar. Y sin embargo, aquí estaba la evidencia de una misión de la que nunca había oído hablar, a un sistema estelar que la humanidad solo había alcanzado recientemente, o eso le habían dicho. Nuestra misión fue clasificada, continuó Chen, confirmando sus sospechas. El primer intento humano de viaje interestelar utilizando tecnología de propulsión experimental que luego fue abandonada. Se nos dio por perdidos cuando falló la comunicación, pero la verdad es más compleja. La grabación mostraba imágenes del primer contacto con los azuranos, reuniones entre humanos y la facción de los eruditos, intercambios de conocimientos, proyectos de colaboración. Luego, imágenes de conflicto mientras la facción de los cazadores atacaba el campamento humano. Llegamos en un momento crítico de la historia azurana, explicó Chen. Su civilización ya había comenzado a fracturarse entre aquellos que abrazaban su herencia espacial y aquellos que la rechazaban en favor de una existencia más simple. Nuestra llegada aceleró esta división. El siguiente segmento mostraba a humanos luchando junto a azuranos eruditos contra partidas de guerra de cazadores, un conflicto que parecía terminar en un punto muerto. Establecimos una tregua incómoda, con los humanos y los azuranos eruditos retirándose a las montañas mientras los cazadores reclamaban las tierras. Durante casi una década, coexistimos, compartiendo tecnología y conocimiento. Ayudamos a los eruditos a preservar sus registros ancestrales. Ellos nos enseñaron sobre la adaptación sostenible a entornos alienígenas. La expresión de Chen se ensombreció. Eventualmente, la Tierra envió una misión de recuperación. La propulsión experimental había sido perfeccionada, haciendo posible el rescate. La mayoría de nosotros elegimos regresar a casa. Unos pocos se quedaron con los azuranos, habiendo formado lazos profundos durante nuestro tiempo aquí. El holograma parpadeó,
la corrupción de datos aumentando. Lo que sigue es la razón por la que existe este registro. A nuestro regreso a la Tierra, toda evidencia de nuestra misión fue borrada. La expedición a Próxima Centauri fue eliminada de la historia, clasificada más allá de alto secreto. A los que regresamos se nos obligó a guardar silencio, nuestros implantes neurales modificados para evitar la divulgación. Chen se acercó al dispositivo de grabación, su expresión urgente. Temían lo que habíamos aprendido. Que la humanidad no está sola. Que somos recién llegados a una galaxia ya moldeada por innumerables civilizaciones. La nave colonial azurana contiene mapas estelares que muestran cientos de mundos habitados, registros de una comunidad galáctica que existió hace millones de años. La grabación se deterioró aún más, la imagen de Chen descomponiéndose en píxeles. Su voz continuó, fragmentada pero comprensible. Los gobiernos de la Tierra temían el pánico, una revelación controlada. Pero hay más. Los registros azuranos sugieren que la Tierra misma fue visitada previamente, la evolución humana, posiblemente influenciada por contactos anteriores. Las implicaciones eran asombrosas. Chen sugería que el desarrollo de la humanidad había sido moldeado por una intervención extraterrestre. Que los propios humanos podrían ser el producto de una antigua ingeniería genética o influencia cultural de civilizaciones espaciales. Este conocimiento, demasiado peligroso, estructuras de poder, instituciones religiosas, todo cambiaría. La imagen de Chen se estabilizó brevemente. Dejo este registro con los eruditos azuranos. Algún día, la humanidad volverá aquí, merece saber la verdad. Nuestros orígenes, nuestro lugar en él. La grabación terminó abruptamente, dejando a Kira y Terres en un silencio atónito. Afuera, los cazadores continuaban su asalto a la cápsula, pero el ruido parecía distante e irrelevante en comparación con la revelación que acababan de presenciar. Tu gente sabía, dijo Terres en voz baja. Vinieron antes, aprendieron la verdad, se fueron, y luego lo ocultaron. Y lo borraron de nuestra historia, añadió Kira, la ira creciendo en su interior. Las implicaciones eran enormes. Si las afirmaciones de Chen eran ciertas, todo lo que la humanidad creía sobre sus orígenes y su lugar en el universo estaba construido sobre mentiras, en el mejor de los casos, información incompleta retenida deliberadamente por quienes estaban en el poder. ¿Ahora entiendes por qué es importante?, preguntó Terres. ¿Por qué los eruditos te protegen? ¿Por qué el sacrificio? Kira asintió lentamente. Esto no se trata solo de que yo llegue a casa. Se trata de que la verdad finalmente llegue a la Tierra. Sostuvo el cristal de datos. Esto podría cambiarlo todo. Un impacto particularmente fuerte contra el casco les recordó su aprieto inmediato. Los cazadores se estaban organizando más en su asalto, centrándose en los puntos más débiles de la cápsula. De 6 a 8 horas de repente parece mucho tiempo, observó Kira sombríamente. La condición de Terres se estaba deteriorando. La flecha en su muslo había sido diseñada para causar el máximo daño, con púas para desgarrar la carne al ser retirada, posiblemente envenenada. Kira hizo lo que pudo con los limitados suministros médicos de la cápsula, pero sin un conocimiento específico de la fisiología azurana, sus esfuerzos eran en gran medida conjeturas. Háblame de tu mundo, pidió Terres mientras Kira trabajaba. Sobre la Tierra. Kira describió su planeta natal, los océanos y las montañas, los diversos ecosistemas, las ciudades en expansión y las áreas silvestres remotas. Habló de las luchas y los triunfos de la humanidad, su lento viaje hacia las estrellas. A lo largo de su relato, se preguntó cuánto del desarrollo humano podría haber sido influenciado por el antiguo contacto extraterrestre, como Chen había sugerido. Suena hermoso, dijo Terres débilmente. Ojalá pudiera verlo. Quizás lo harás, respondió Kira, aunque ambos sabían que era poco probable. Cuando llegue mi gente, podríamos llevarte con nosotros. Las crestas faciales de Terres se ondularon en lo que podría haber sido una sonrisa. Demasiado tarde para mí. No para la verdad. Los cazadores de afuera habían comenzado una nueva táctica, apilando materiales combustibles alrededor de la cápsula en un aparente intento de ahogarlos con humo o cocinarlos vivos.
La temperatura en el interior ya estaba subiendo. Controles ambientales fallando, anunció la IA de la cápsula con la misma calma exasperante. Fallo estimado del sistema en 2 horas. Su rescate todavía estaba al menos a 4 horas de distancia. Suponiendo que la estimación de tiempo de la baliza fuera precisa, no sobrevivirían tanto tiempo. Kira buscó en la cápsula cualquier cosa que pudiera ayudar. Armas, herramientas, cualquier cosa para contraatacar o escapar. El kit de emergencia contenía un cortador láser diseñado para quitar escombros, pero su célula de energía estaba casi agotada. También había un amplificador de señal que podría aumentar la potencia de transmisión de la baliza, reduciendo potencialmente el tiempo de respuesta. Terres, dijo con urgencia, si amplifico la señal de la baliza, podría llegar a tu gente, a los eruditos en la montaña. El alienígena lo consideró. Quizás. La colonia tiene receptores. Tecnología antigua, pero podría detectar. Era un plan desesperado, pero su única opción. Kira conectó el amplificador al sistema de la baliza, reconfigurándolo para transmitir en múltiples frecuencias, incluidas aquellas que la antigua nave colonial podría reconocer. Transmitiendo señal mejorada, confirmó la IA. Advertencia. Consumo de energía aumentado. Soporte vital comprometido. La temperatura continuó subiendo a medida que el fuego de los cazadores crecía. El humo comenzó a filtrarse a través de pequeñas brechas en el casco. La respiración de Terres se había vuelto dificultosa, su piel ahora de un azul grisáceo pálido que Kira temía que indicara la proximidad de la muerte. «Quédate conmigo», le instó, agarrando la mano de 6 dedos del alienígena. «La ayuda está en camino». Los ojos de 4 pupilas de Terres se fijaron en los de ella con una claridad sorprendente. «Si muero, toma el cristal. Muestra la verdad». «No vas a morir», insistió Kira, aunque las palabras sonaron huecas incluso mientras las decía. La temperatura interna de la cápsula había alcanzado niveles peligrosos. La visión de Kira comenzaba a nublarse por el calor y la inhalación de humo. Verificó el estado de la baliza. Aún transmitiendo. Aún esperando respuesta. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿1 hora? ¿2? El tiempo parecía estirarse y comprimirse en el calor sofocante. A través de su delirio, Kira se dio cuenta de un nuevo sonido en el exterior. No el golpeteo rítmico de los cazadores, sino algo diferente. Disparos de armas, gritos de alarma, conflicto. «Algo está sucediendo», le dijo a Terres, aunque no estaba segura de si el alienígena aún podía oírla. El asalto a la cápsula había cesado. En su lugar, los sonidos de la batalla los rodeaban. Armas de energía descargándose. Los gritos de guerra de los cazadores. Y otro sonido que Kira inicialmente no pudo identificar, pero que finalmente reconoció como el canto de batalla de los eruditos. «Tu gente», se dio cuenta. Recibieron la señal. Si Terres lo entendió, Kira no pudo decirlo. Los ojos del alienígena se habían cerrado, su respiración superficial e irregular. La escotilla de la cápsula se abrió de repente, admitiendo una ráfaga de aire relativamente fresco junto con 2 eruditos azuranos en lo que parecía ser una antigua armadura de batalla rescatada de la nave colonial. Hablaron rápidamente en su idioma, levantando a Terres con una eficiencia suave. Uno de ellos se dirigió a Kira en un inglés entrecortado. «Ven. No es seguro. Regresamos a la colonia». Aferrando el cristal de datos y la hoja de metal estelar, Kira lo siguió fuera de la cápsula hacia el caos. El claro se había convertido en un campo de batalla, con cazadores y eruditos enfrascados en un combate desesperado. Los eruditos estaban en inferioridad numérica pero mejor equipados, empuñando armas de energía y equipo de protección de su tecnología ancestral. Sus rescatadores la llevaron hacia el bosque donde más eruditos esperaban con un transporte, una plataforma flotante que parecía improvisada con componentes de la nave colonial y materiales locales. Colocaron a Terres en ella junto con otros heridos mientras los combatientes formaban un perímetro protector. «Tu señal llegó a un viejo satélite», le explicó un erudito a Kira mientras se preparaban para partir. «Aún en órbita. Colonia recibió». «¿Y mi gente? Nos encontrarán». «Otras señales aún transmitiendo».
Vienen pronto. El erudito señaló al cielo. Vigilaremos. Cuando se acerquen, te traeremos de vuelta. El transporte se activó, elevándose ligeramente sobre el suelo. Con una última mirada a la cápsula, la nave que la había traído a este mundo y que podría haberse convertido en su tumba, Kira se unió a los eruditos en su retirada. Viajaron rápidamente a través del bosque, usando senderos conocidos solo por la facción de los eruditos. Detrás de ellos, los sonidos de la batalla se desvanecieron gradualmente, sugiriendo que los cazadores no los habían perseguido. Si esto indicaba una victoria o una retirada estratégica, Kira no podía decirlo. Llegaron a la base de la montaña al amanecer, entrando al sistema de túneles por una entrada diferente a la que Kira había usado anteriormente. El viaje a la colonia fue más rápido esta vez, ya que los eruditos tomaron rutas más directas ahora que el sigilo ya no era su principal preocupación. Cuando llegaron a la caverna de la antigua nave colonial, Kira se sorprendió al encontrarla transformada. Los eruditos habían activado más de los sistemas inactivos, iluminando secciones que habían estado oscuras durante su visita anterior. Se habían preparado instalaciones médicas, y Terres fue llevado allí de inmediato junto con los otros heridos. El anciano saludó a Kira con evidente alivio. «¿Vives? Bien. La verdad sobrevive». «Apenas», respondió Kira, mostrando el cristal de datos. «Vi la grabación. Ahora entiendo por qué esto es tan importante». El anciano asintió solemnemente. «Tu gente olvida el pasado. Necesita recordar». Señaló la nave colonial. «Activamos el viejo sistema de comunicación. Monitoreamos la aproximación de tu nave de rescate». «¿Cuánto tiempo?» 2 horas, quizás menos. Responden a la baliza. Vienen rápido. 2 horas. Después de todo lo que había soportado, la salvación estaba finalmente al alcance. Kira sintió una ola de agotamiento invadirla. El estrés acumulado y las heridas exigían atención ahora que la supervivencia inmediata ya no estaba en duda. Los eruditos le proporcionaron tratamiento médico para sus heridas, limpiando y vendando la herida de flecha en su pierna, aplicando compuestos curativos al corte en su hombro. Sus técnicas combinaban su tecnología ancestral con adaptaciones desarrolladas durante generaciones en este mundo, demostrando ser notablemente efectivas a pesar de las diferencias fisiológicas entre humanos y asuranos. Cuando la hubieron tratado, Kira pidió ver a Terres. La llevaron a una cámara médica dentro de la propia nave colonial, un espacio que parecía haberse conservado intacto a pesar de los milenios transcurridos desde el accidente. Terres yacía en una plataforma de diagnóstico, rodeado de equipos que monitoreaban su estado. La flecha había sido retirada y la herida tratada, pero el color del alienígena seguía siendo alarmantemente pálido. ¿Se recuperará?, preguntó Kira al asistente médico. Incierto, fue la honesta respuesta. Veneno en flecha, tipo antiguo. Trabajando en antídoto. Kira se acercó a la plataforma, tomando la mano de Terres entre las suyas. Los ojos del alienígena se abrieron lentamente, el reconocimiento amaneciendo. Kira, susurró. Estás a salvo. Gracias a ti y a tu gente, respondió ella. Mi nave de rescate está en camino. Solo 2 horas más. Bien. Toma el cristal. Muestra la verdad. Lo haré, prometió Kira. Y volveré con diplomáticos, científicos, gente que escuchará y aprenderá de sus eruditos. No más secretos. Las crestas faciales de Terres se ondularon débilmente. Eso espero. Cansado de esconderse. Un erudito entró en la cámara, acercándose con urgencia. El anciano solicita tu presencia. Noticias importantes. Kira apretó la mano de Terres una última vez antes de seguir al mensajero de vuelta al centro de mando de la colonia. Allí, el anciano y varios eruditos de alto rango estaban reunidos alrededor de una pantalla holográfica que mostraba patrones orbitales. Problema, dijo el anciano sin preámbulos. Naves de cazadores activadas. ¿Naves de cazadores?, preguntó Kira, confundida. Tienen naves espaciales. Antiguo sistema defensivo, explicó un erudito. De los días de la colonia.
diseñado para proteger el planeta de amenazas. Los cazadores encontraron el centro de control hace mucho tiempo. Lo usan contra los eruditos a veces. La pantalla mostraba varias naves pequeñas entrando en órbita. Drones de defensa automatizados diseñados para interceptar naves que se acercaran. Si la nave de rescate de Kira se encontraba con estos, podría ser destruida antes incluso de llegar al planeta. ¿Pueden advertirles?, preguntó con urgencia. Enviar un mensaje. Intentando, respondió el anciano, pero naves de cazadores interfieren comunicaciones. No podemos llegar a tu gente. Este era un escenario de pesadilla. Después de todo lo que habían soportado, después de todos los sacrificios hechos para asegurar que la verdad llegara a la Tierra, podrían fracasar en el último momento. Su nave de rescate destruida por antiguas defensas automatizadas, el conocimiento perdido para siempre. Debe haber algo que podamos hacer, insistió Kira. Podríamos usar los sistemas de la colonia para anular los controles de los cazadores. Los eruditos intercambiaron miradas. Posible, admitió uno, pero requeriría ir a la superficie, al viejo centro de control en las montañas. Territorio de cazadores muy peligroso ahora. Otro añadió, fuertemente vigilado. Pero no imposible, presionó Kira. Si pudiéramos llegar, podrían desactivar los drones defensivos. Sí, confirmó el anciano. Pero el viaje sería una misión suicida, terminó Kira. Lo sé, pero hemos llegado demasiado lejos para fracasar ahora. El anciano la estudió, sus 4 pupilas dilatadas, una señal de respeto que Kira había aprendido. ¿Te arriesgarías a esto después de sobrevivir a tanto? La verdad es más grande que yo, respondió, haciéndose eco de lo que Terres y otros le habían dicho repetidamente. Vale la pena el riesgo. Una nueva voz se unió a la conversación, débil pero decidida. No sola. Terres estaba en la puerta, apoyado por un asistente médico. El alienígena apenas parecía poder mantenerse en pie, pero sus ojos ardían con determinación. Yo voy también. No estás en condiciones, comenzó Kira. Conozco el centro de control, interrumpió Terres. Era un puesto de eruditos antes de que los cazadores lo tomaran. Conozco los sistemas. Me necesitan. El anciano consultó con los otros eruditos. Su discusión fue rápida e intensa. Finalmente, se volvió hacia Kira. Estamos de acuerdo. Un equipo pequeño, transporte rápido. Intentar llegar al centro de control. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Kira, estudiando la pantalla orbital. Tu nave llega en 90 minutos. Drones de cazadores interceptan en 100 minutos. Deben desactivarse antes. Una ventana estrecha, pero posible. Kira asintió con firmeza. Vamos. Los eruditos se prepararon rápidamente, reuniendo un equipo de sus mejores combatientes equipados con las armas antiguas funcionales que quedaban. Se preparó un transporte, más rápido que el anterior, diseñado para un despliegue rápido en lugar de sigilo o comodidad. Terres, a pesar de las objeciones del personal médico, insistió en unirse. Al alienígena le habían dado estimulantes que contrarrestaban temporalmente su debilidad, aunque a Kira le preocupaban los efectos a largo plazo de tal tratamiento en su sistema ya comprometido. Deberías quedarte aquí, le dijo a Terres mientras subían al transporte. Guíanos de forma remota. No, respondió el alienígena con una firmeza sorprendente. Debo ver el final de esto. Debo saber que la verdad llega a las estrellas. No había tiempo para discutir. El transporte se lanzó, ascendiendo por un pozo vertical que conducía directamente a la superficie, una salida de emergencia que evitaba por completo el sistema de túneles. Emergieron en la ladera de la montaña, el sol de la mañana iluminando un paisaje transformado por el conflicto. Humo se elevaba desde múltiples lugares en el bosque de abajo, evidencia de la batalla que había ocurrido durante la noche. El centro de control estaba ubicado en un pico vecino, una estructura que una vez fue un puesto de observación para la colonia, pero que había sido reutilizada por los cazadores como un santuario para sus dioses estelares. Según Terres, los antiguos sistemas defensivos permanecían operativos bajo los adornos religiosos,
accesibles para aquellos que conocían el diseño original. El transporte se movió rápidamente a través del terreno accidentado, siguiendo los contornos de las montañas para evitar ser detectado. Terres los dirigía, señalando patrullas de cazadores que evitar e identificando la aproximación más segura al centro de control. Estaban a mitad de camino de su destino cuando ocurrió el desastre. Un explorador cazador los vio y lanzó una bengala que ardió brillantemente contra el cielo de la mañana, una señal que traería refuerzos en minutos. No hay tiempo para el sigilo ahora, decidió el líder del equipo. A toda velocidad. El transporte se lanzó hacia adelante, abandonando la precaución por la velocidad pura. Coronaron una cresta y el centro de control apareció a la vista. Una estructura hexagonal posada en la cima de la montaña, rodeada de plataformas rituales y campamentos de cazadores. Las alarmas ya estaban sonando. Guerreros emergieron de la estructura y los edificios circundantes, con las armas listas. Los eruditos se prepararon para la batalla, sus antiguas armas de energía zumbando con poder. Llévanos lo más cerca posible, instruyó Kira al piloto. Terres y yo iremos al centro de control mientras ustedes los contienen. Los combatientes eruditos asintieron sombríamente, entendiendo lo que les pedía. Otro sacrificio en nombre de la verdad. El transporte se abalanzó hacia el centro de control, atrayendo el fuego de los cazadores de abajo. Armas de energía y flechas convergieron sobre ellos. La mayoría falló, pero algunas dieron en el blanco. El vehículo se estremeció bajo los impactos, pero mantuvo su curso. Aterrizaron a 50 metros de la entrada principal. Los combatientes eruditos se desplegaron de inmediato, creando un perímetro defensivo. Kira ayudó a Terres a salir del transporte, sosteniendo al debilitado alienígena mientras se dirigían hacia la estructura. ¿Hacia dónde están los controles?, preguntó al llegar a la entrada. Abajo, respondió Terres, señalando una rampa en espiral que descendía hacia la montaña. 3 niveles más abajo. Cámara central. Detrás de ellos, la batalla había comenzado en serio. Los eruditos luchaban con disciplina y armamento superior, pero los cazadores tenían los números y la ventaja de las posiciones preparadas. No pasaría mucho tiempo antes de que fueran superados. Kira y Terres descendieron rápidamente, siguiendo la rampa hacia el corazón de la antigua instalación. La arquitectura era similar a la de la nave colonial. Superficies lisas con paneles de control y pantallas de datos ahora parcialmente oscurecidas por símbolos y ofrendas religiosas de los cazadores. Encontraron resistencia en el segundo nivel. 2 sacerdotes cazadores que atacaron con cuchillas ceremoniales. Kira los enfrentó con el cuchillo de metal estelar, su filo superior dando cuenta rápidamente de sus armas. Los incapacitó en lugar de matarlos, dejándolos inconscientes pero vivos. No más muertes innecesarias, le dijo a Terres. Ya ha habido suficientes matanzas. La cámara central era vasta, un hemisferio perfecto tallado en la roca viva de la montaña. En su centro se encontraba un pedestal de control rodeado de pantallas holográficas que mostraban el planeta, su órbita y la nave de rescate que se aproximaba. Marcadores de objetivos rojos indicaban que los drones defensivos se preparaban para interceptar. Ahí, dijo Terres, señalando el pedestal. Necesitamos los códigos de anulación. Se acercaron a los controles, pero Terres tropezó, los estimulantes comenzando a perder efecto. Kira atrapó al alienígena antes de que cayera, ayudándolo a llegar al pedestal. Guíame, le instó. ¿Qué necesito hacer? Terres colocó una mano de 6 dedos en la superficie de control, que respondió a su tacto con luces y símbolos. Autenticación primero, explicó, luego secuencia de desactivación. Las manos del alienígena se movieron por los controles, introduciendo patrones complejos que representaban los antiguos códigos de mando de la colonia. El sistema respondió con lentitud. Siglos de desuso creaban retrasos en el procesamiento. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Kira, muy consciente de la batalla que se libraba arriba y de la nave de rescate que se acercaba. Terres revisó la pantalla orbital. Nave llega en 20 minutos. Drones interceptan en 30 minutos. Sus manos continuaron su danza sobre los controles. Casi listo.
Una conmoción en la entrada llamó la atención de Kira. 3 guerreros cazadores habían irrumpido, con las armas en alto. Se movió para interceptarlos, con la hoja de metal estelar lista. «Sigue trabajando», le gritó a Terres. «Yo los detendré». Los cazadores atacaron como uno solo, sus movimientos coordinados sugiriendo un entrenamiento de élite. Kira luchó a la defensiva, usando sus reflejos y fuerza evolucionados en la Tierra para contrarrestar su superioridad numérica. La hoja de metal estelar brilló en la luz azul de la cámara, parando golpes y encontrando aberturas en la guardia de los cazadores. Uno cayó, luego otro. El tercero, al ver a sus compañeros derrotados, dudó antes de atacar con furia renovada. Kira desvió su hoja y golpeó con el pomo de su cuchillo, dejándolo inconsciente. Se volvió hacia Terres justo a tiempo para ver al alienígena desplomarse sobre los controles, sus fuerzas finalmente agotadas. La secuencia de desactivación permanecía incompleta. Terres corrió al lado del alienígena, sosteniendo su peso. «Quédate conmigo. Ya casi terminamos». «No puedo terminar», susurró Terres, su piel ahora de un gris pálido que indicaba una condición crítica. «Necesita autenticación. Código final». «Dímelo», instó Kira. «Yo lo introduciré». Terres sacudió la cabeza débilmente. «Reconocimiento genético. Necesita ADN de erudito». La implicación era clara. Solo un erudito azurano podía completar la secuencia. Sin Terres consciente y capaz de colocar su mano en el panel de reconocimiento, los drones defensivos permanecerían activos. Kira se negó a aceptar la derrota. «Debe haber otra manera. ¿Una anulación de emergencia? ¿Una desactivación manual?» Los ojos de Terres se cerraron brevemente, el alienígena reuniendo sus últimas fuerzas. «Un camino. Antiguo protocolo. Unir ADN». «¿Unir ADN? ¿Qué significa eso?» «Tu sangre. Mi sangre. Juntas en el panel». Terres extendió una mano temblorosa, usando un borde afilado del panel de control para cortarse la palma. Un fluido azul brotó de la herida. «Tu turno». Kira entendió. Usando su cuchillo, se hizo un corte superficial en su propia palma. Sangre roja humana se mezcló con fluido azul azurano mientras presionaban sus manos juntas, y luego sobre el panel de reconocimiento. Por un momento, no pasó nada. Luego, el panel se iluminó con un brillo que llenó la cámara. El sistema respondió a esta entrada sin precedentes. No ADN puro azurano, no humano, sino una combinación deliberada que representaba algo que los diseñadores de la antigua nave colonial nunca podrían haber anticipado. Cooperación entre especies. La pantalla orbital cambió, los marcadores de objetivos rojos desapareciendo a medida que los drones defensivos se apagaban. Terres sonrió débilmente, sus crestas faciales ondulándose en satisfacción. «Hecho», susurró. «Nave a salvo». Sobre ellos, los sonidos de la batalla habían disminuido. O los eruditos habían sido derrotados, o los cazadores se habían retirado para reagruparse. De cualquier manera, su tiempo se estaba agotando. «Tenemos que volver a la superficie», dijo Kira, ayudando a Terres a ponerse de pie. «La nave estará buscando la señal de mi baliza». Subieron lentamente por la rampa, Terres apoyándose pesadamente en Kira. La condición del alienígena se deterioraba rápidamente. Los estimulantes habían desaparecido por completo y el veneno en su sistema reafirmaba sus efectos. Salieron a la superficie para encontrar que la batalla había concluido. Los combatientes eruditos habían prevalecido, aunque a un alto costo. Solo 3 quedaban vivos, atendiendo a sus camaradas heridos. Las fuerzas de los cazadores se habían retirado a posiciones defensivas, aparentemente esperando refuerzos. «Transporte dañado», informó un erudito. «No puede volar». Kira miró al cielo, luego a su transmisor de baliza. «La nave estará en rango en menos de 10 minutos. Detectarán mi señal y aterrizarán cerca de esta posición». «Cazadores lo saben», advirtió Terres, su voz apenas audible. «Atacarán de nuevo antes de que la nave aterrice». Como confirmando esta evaluación, se podía ver movimiento en los campamentos de cazadores, guerreros reagrupándose,
preparándose para un asalto final para capturar a la viajera estelar antes de que el rescate pudiera llegar. Posiciones defensivas, ordenó Kira, ayudando a Terres a llegar a un nicho resguardado cerca de la entrada del centro de control. Solo necesitamos resistir unos minutos más. Los eruditos restantes formaron un perímetro, sus armas de energía listas, pero las células de energía casi agotadas. Kira se posicionó en el punto más débil, con la hoja de metal estelar en la mano. Sus heridas palpitaban con renovada intensidad, pero la adrenalina la mantenía concentrada. El ataque de los cazadores comenzó justo cuando un nuevo sonido se hizo audible, el distintivo rugido de la entrada atmosférica. La nave de rescate de Kira había llegado y descendía rápidamente hacia su posición. La batalla final fue breve pero intensa. Los cazadores, reconociendo su última oportunidad de evitar el escape de la forastera, lucharon con fervor religioso. Los eruditos respondieron con igual determinación, su lucha de siglos por la verdad culminando en este momento. Kira luchó junto a ellos, la hoja de metal estelar moviéndose con una precisión mortal. Los cazadores caían ante ella, su superioridad numérica negada por su entrenamiento y la calidad de su arma. Pero seguían llegando, oleada tras oleada, impulsados por la creencia y el miedo a lo desconocido. Una sombra pasó por encima. La nave de rescate, una elegante nave terrestre diseñada para operaciones de aterrizaje planetario. Flotó momentáneamente, evaluando la situación, y luego descendió hacia el área más abierta cerca del centro de control. «Están aquí», gritó Kira a los eruditos. «Retírense a la nave». La nave de rescate aterrizó, su rampa de desembarco extendiéndose incluso antes de haberse asentado por completo. Marines terrestres en exoarmadura se desplegaron, sus armas apuntando inmediatamente a las fuerzas de los cazadores. La potencia de fuego superior creó un punto muerto instantáneo. Los cazadores se retiraron a cubierto, reconociendo la inutilidad de continuar su ataque. Kira ayudó a Terres a llegar a la nave. El alienígena apenas estaba consciente ahora. Un marine se acercó para ayudar, quitándole el peso de Terres. «Capitán Reed», se identificó. «Recibimos su baliza. No esperábamos encontrarla en medio de una zona de guerra». «Es una larga historia», respondió Kira. «Este es Terres, un amigo. Necesita atención médica de inmediato». Reed dudó, mirando al alienígena con sospecha. «Señora, el protocolo para situaciones de primer contacto no incluye». «Al diablo con el protocolo», interrumpió Kira. «Terres me salvó la vida varias veces. Viene con nosotros». Algo en su tono, o quizás la sangre y la suciedad que los cubrían a ambos, convenció al capitán. Asintió bruscamente y ordenó a su médico que atendiera al alienígena. «Tenemos que irnos ya», insistió Reed. «Nuestros sensores detectan múltiples hostiles convergiendo en esta posición. Lo que sea que hizo aquí», agitó un avispero. Kira se volvió hacia los eruditos restantes. «Vengan con nosotros», ofreció. La Tierra debería escuchar su historia directamente. Los eruditos deliberaron brevemente antes de que uno diera un paso adelante. «Yo voy», dijo. «Otros se quedan. Contar a nuestra gente lo que pasó. Prepararse para el regreso». Era un compromiso lógico. Kira asintió en acuerdo y todos subieron a la nave de rescate. Mientras la rampa se cerraba, echó un último vistazo al mundo alienígena que casi le había costado la vida. Los bosques azules, las lunas gemelas aún visibles en el cielo de la mañana, el antiguo centro de control que representaba el viaje olvidado de una civilización entre las estrellas. La nave despegó, acelerando rápidamente para escapar de la atmósfera del planeta. Kira fue llevada a la bahía médica, donde los médicos comenzaron a tratar sus heridas de inmediato. En un compartimento adyacente, separado por una barrera transparente, otro personal médico trabajaba en Terres, claramente inseguro sobre la fisiología asurana, pero haciendo su mejor esfuerzo. El capitán Reed se acercó una vez que las preocupaciones médicas inmediatas fueron atendidas. «Necesitamos un informe, especialista Jensen. El comando tiene preguntas sobre lo que le pasó a su expedición». Kira tocó el cristal de datos que había mantenido a salvo a través de todo. «Tengo respuestas», dijo,
pero no son las que el comando espera. Reed frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que este no fue el primer contacto, respondió Kira. La humanidad ha estado aquí antes, y el registro de esa visita fue borrado deliberadamente de nuestra historia. Levantó el cristal. Esto contiene la prueba. Un mensaje del comandante de una expedición terrestre que llegó a este planeta en 2157. Con tecnología que se suponía que no teníamos. Conocimiento que se suponía que no debíamos encontrar. La expresión de Reed cambió de confusión a preocupación. Esa es una afirmación muy seria. Una que puedo probar, le aseguró Kira, junto con evidencia que sugiere que toda la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el universo se basa en mentiras cuidadosamente construidas. El capitán guardó silencio por un largo momento, procesando las implicaciones. Finalmente, asintió lentamente. Organizaré comunicaciones seguras con el comando una vez que estemos en órbita. Querrán escuchar esto directamente. No, dijo Kira con firmeza. Ni canales seguros, ni informes clasificados. Esto se hace público. Toda la verdad, para todos. Esa no es su decisión, especialista. Se convirtió en mi decisión cuando la gente murió para asegurar que este conocimiento sobreviviera, contraatacó Kira, su voz endureciéndose. Vi a eruditos sacrificarse para que esta verdad pudiera llegar a la Tierra. No deshonraré ese sacrificio permitiendo que sea enterrado de nuevo. Desde el compartimento médico adyacente, Terres observaba este intercambio con evidente preocupación, a pesar de su estado debilitado. El alienígena entendía suficiente inglés como para captar el conflicto que se desarrollaba. Reed parecía a punto de discutir más cuando el erudito que los había acompañado intervino, hablando en un inglés entrecortado. La verdad pertenece a todos, dijo simplemente. No a unos pocos. Las estrellas son el futuro para toda la gente, todas las especies. El capitán miró entre los dos alienígenas y Kira, dándose cuenta de que se enfrentaba a algo más grande que una simple disputa de protocolo. Este era un momento crucial, uno que determinaría si la humanidad continuaba por un camino de información controlada e historia fabricada o abrazaba una comprensión más compleja pero honesta de su lugar entre las estrellas. Tomaré su declaración para el registro, dijo finalmente Reed. Sin clasificar. Lo que suceda después de eso está más allá de mi autoridad. No era una victoria completa, pero era un comienzo. Kira asintió aceptando este compromiso. La verdad sería documentada, grabada en múltiples formatos que serían difíciles de borrar por completo. Y tendría aliados, Terres, el erudito, quizás incluso algunos entre el equipo de rescate que reconocerían la importancia de lo que habían descubierto. A medida que la nave aceleraba hacia el punto de encuentro con su nave principal, Kira se acercó a la cama de Terres. La condición del alienígena se había estabilizado un poco bajo el cuidado médico de la Tierra, aunque su pronóstico seguía siendo incierto. Lo logramos, le dijo a Terres, tomando su mano de 6 dedos. La verdad va a casa. Las crestas faciales del alienígena se ondularon débilmente. Larga espera. Finalmente, termina. Esto es solo el principio, prometió Kira. Una vez que la gente lo sepa, todo cambia. Como nos vemos a nosotros mismos, nuestra historia, nuestro futuro. No más aislamiento. No más pretender que estamos solos en el universo. Tiempo peligroso, advirtió Terres. El cambio nunca es fácil. No, asintió Kira. Pero es necesario. Como me dijiste, hay cosas por las que vale la pena arriesgarse. A través del visor, las estrellas se hicieron visibles al dejar la atmósfera, innumerables puntos de luz que representaban mundos que la humanidad aún no había explorado, civilizaciones que aún no había encontrado, o quizás, civilizaciones que ya había conocido y olvidado. Conexiones borradas por aquellos que temían las implicaciones de una comunidad cósmica. El cristal de datos se sentía cálido en la mano de Kira, como si la verdad que contenía generara su propia energía, una fuerza que, una vez liberada, nunca podría ser contenida de nuevo. Lo que sea que les esperara en la Tierra, resistencia de las autoridades, negación de las instituciones cuyo poder se basaba en narrativas controladas,
estaba lista para enfrentarlo. El ciclo del que el anciano había hablado continuaba. La humanidad recordaría su lugar entre las estrellas, reclamaría el conocimiento que había sido ocultado y finalmente tomaría su lugar en un universo mucho más complejo e interconectado de lo que se le había permitido creer. Mientras Próxima Centauri B se alejaba detrás de ellos, Kira hizo una promesa silenciosa de regresar, de tender un puente entre los mundos, de honrar los sacrificios hechos en nombre de la verdad y de asegurar que la larga vigilia de los eruditos no hubiera sido en vano. La verdad iba a casa, y nada volvería a ser igual. Epílogo. Un collage de transmisiones de noticias parpadea en una pantalla. Un presentador de la red global de noticias informa con gravedad. Las imágenes, verificadas por múltiples fuentes independientes, confirman la existencia de la especialista Kira Jensen y dos formas de vida no humanas a bordo de la nave de rescate Odisea. Pero es el contenido del llamado cristal de Prometeo lo que ha sumido a los gobiernos del mundo en el caos. La escena cambia a un acalorado debate en la Asamblea de la Unión Terrestre, con líderes gritándose unos a otros. Una titular reza: la revelación de Próxima. ¿Fue la historia humana una mentira? Otra imagen muestra a miles de personas reunidas en una plaza de la ciudad, con los ojos fijos en el cielo nocturno, algunos sosteniendo carteles con el símbolo de la espiral estelar. Un científico de renombre, con el rostro lleno de asombro, le dice a un periodista: si esto es cierto, cada libro de texto, cada dogma religioso, cada suposición fundamental sobre nuestro lugar en el cosmos debe ser reescrita. La pantalla se centra en una imagen de alta resolución de Terres, recuperándose en una instalación médica, sus ojos de 4 pupilas mirando a la cámara con una inteligencia tranquila que cautiva al mundo. La voz de Kira se escucha en off, extraída de su declaración oficial. Nos dijeron que miráramos a las estrellas con curiosidad, pero también con la soledad de ser los únicos. La verdad es que nunca estuvimos solos. Solo habíamos olvidado el camino a casa. La imagen final es del cristal de Prometeo, en una vitrina de contención, su superficie brillando suavemente, esperando ser completamente descifrado. Si las estrellas te llaman y la verdad te impulsa a buscar más allá, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje. No olvides darle a me gusta para iluminar nuestro camino en la oscuridad del cosmos.